A ver si nos solicita. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Desde CEPRE Perú, una institución destacada en la capacitación en diversas ramas del derecho, les damos la más cordial bienvenida. A nuestro compromiso es brindar de educación de calidad y actualizada para enfrentar los desafíos del mundo jurídico. En esta ocasión les presentamos el curso en saneamiento de propiedad inmobiliaria. Este curso estará a cargo de especialistas en procesos altamente capacitados en el mundo inmobiliario. A continuación les proporcionamos algunas instrucciones para sacar el máximo provecho del curso. Primero, la asistencia es obligatoria y deben registrarse en el chat. Segundo, durante las clases no se permite rayar las diapositivas, de lo caso contrario será retirado automáticamente de la plataforma Zoom. Tercero, pueden hacer preguntas al ponente sobre el tema que se está desarrollando de manera ordenada. Cuarto, el certificado se enviará automáticamente al finalizar el curso. Quinto, los contenidos del programa académico, diapositiva, grabaciones del curso estarán disponibles en el aula virtual a partir de mañana con acceso indeterminado. Bien, sin más dilación, vamos a dar inicio al curso con la destacada participación del doctor Daniel Echaíz Moreno, quien es abogado con más de 24 años de trayectoria en el ámbito legal inmobiliario, graduado por la Universidad de Lima. Se destaca como consultor, árbitro, profesor, conferencista y autor. Ha compartido sus conocimientos con más de 25.000 estudiantes en más de 30 universidades y ha enriquecido el sector con más de 15 libros y más de 600 artículos. Actualmente es presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Empresarial del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y director de Family Business Consulting e Instituto Echaíz. Además, se desempeña como asesor principal en tesis A1 y asesor legal de varias empresas nacional e internacional. Distinguido doctor Echaíz, CEPRE Perú le da la más cordial bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches con todos los presentes, distinguida audiencia y aquellos que van a conectarse posteriormente. Agradezco la gentil invitación para participar en este evento académico con la clase que se me ha solicitado circunscrita dentro de una interesante temática del derecho inmobiliario, como son las habilitaciones urbanas, la declaratoria de edificación y el reglamento interno. Pero todo esto se circunscribe dentro de una temática que precisamente la acabo de mencionar y que en los últimos años va cobrando cada vez más importancia, que es el derecho urbanístico. El derecho urbanístico o el derecho inmobiliario o la evolución de los derechos reales, pero llevado hacia una perspectiva mucho más integral. Entonces, creo que es fundamental que para entender toda esta materia, tenemos que partir de lo que le da contexto. Y por ello voy a dedicar unos minutos iniciales para esbozar algunas ideas en torno al enfoque de estos temas inmobiliarios desde la perspectiva jurídica, lo que da origen al derecho inmobiliario. Miren, algunas ideas bastante concretas. Ustedes conocen seguramente, porque es una materia básica del derecho civil, la trascendencia que tienen los bienes en el tráfico jurídico. Y es tan importante ello que se desarrolla toda una subdisciplina civilista, que son los derechos reales. Los derechos reales precisamente refieren la vinculación que se da entre un sujeto y un objeto. Entonces ahí va a dar origen a una situación jurídica que podría también vincularse a través de una relación jurídica cuando el vínculo es entre sujetos respecto a un objeto. Situaciones distintas, ¿no? Porque una situación jurídica es el vínculo entre un sujeto y un objeto, por ejemplo, derecho de propiedad,
yo soy propietario de una casa y una relación jurídica es el vínculo entre un sujeto y otro sujeto, pero que podría estar en relación a un objeto. Por ejemplo, el contrato de compraventa que vincula al deudor con el comprador respecto a la venta de una casa. Pero en todas estas cuestiones que menciono, hay pues relevancia jurídica y hay objetos de por medio. Entonces, eso nos permite apreciar cuán importantes son los objetos en el tráfico jurídico. Y estos objetos modernamente son los bienes, antiguamente las cosas, porque antes se pensaba que solamente tenía trascendencia aquello que era tangible, que se podía tocar, pero con el paso del tiempo se aprecia que no necesariamente nos importa solo lo tangible, sino también lo intangible. Aparece una propiedad inmaterial y también hay derechos reales que se van desarrollando en torno a ello. Por ejemplo, podría darse la propiedad de una marca. Pero en el ámbito que nos interesa específicamente, que es el de los inmuebles inmobiliario, comienza también a darse una serie de actos jurídicos en torno a bienes inmateriales, bienes que no tienen una existencia física, cuando menos hoy en el presente, pero que tienen trascendencia jurídica. Y a veces no nos percatamos. Por ejemplo, hoy en día, a ustedes les resultará esto totalmente comprensible, pero hoy en día se vende el aire, el aire. Y el aire tiene un correlato inmobiliario, porque yo compro un departamento en el octavo piso de un edificio y lo compro más aires. Compro el departamento del octavo piso, más aires. ¿Qué estoy comprando? Aire. Sí, estoy comprando la posibilidad de construir un noveno piso. Eso estoy comprando. Y esa azotea, que en principio sería una propiedad común dentro de un régimen de propiedad horizontal, en ese caso no es propiedad común, sino es propiedad exclusiva, porque a mí me están vendiendo eso, el aire. Patricia nos pregunta cómo se calcula el precio de los aires. Es un precio de mercado, en realidad, ¿no? Como hoy en día funciona en la propiedad inmobiliaria en general. Ahí no hay un precio, llamémosle el tradicional, un precio tasado. No es de que esto tiene un precio pues por metro cuadrado. Ahí lo más importante va a ser el uso potencial que le pueda dar a esos aires. De repente construir un siguiente piso o de repente algo mejor y que tiene, digo mejor desde un punto de vista económico, ¿no? Por ejemplo, que en esos aires yo pueda no construir un siguiente piso, pueda utilizar esos aires para colocar un cartel publicitario de los modernos. Han visto esas construcciones sofisticadas hoy día en las alturas de los edificios con una propaganda electrónica, con luces, generador de corriente eléctrica, etcétera. Oiga, ¿saben cuánto reditúa esa publicidad ubicada en los aires de ese edificio? Y la pregunta es, ¿quién cobra? ¿Cobran todos los copropietarios del edificio? ¿Cobran las propiedades que están ahí en esa propiedad común? ¿Cobra el del último piso? Depende cómo esté pactado, ¿no? Incluso en otros países se habla, aquí no está regulado, pero de un nuevo derecho real. Le llaman el derecho de sobreconstrucción, que es el que te permite construir sobre otra construcción, por ejemplo, para un tema de panel publicitario. Entonces, miren ustedes la trascendencia que va teniendo, pero estamos hablando de temas vinculados a la actividad inmobiliaria, pero puntualizando que son inmateriales, porque yo estoy vendiendo aire. O cuando te venden acciones y derechos.
Un tema tan recurrente también en la actividad inmobiliaria. ¿Qué me estás vendiendo? ¿Me vendes una casa, un departamento, 100 metros cuadrados? No, me están vendiendo acciones y derechos correspondientes al 30% de un inmueble. Acciones y derechos. O cuando me están vendiendo un departamento. ¿Cuál departamento? El departamento que se va a construir. Ah, no existe ahora, en el presente, no, pero va a existir, o sea, compra-venta de bien futuro, que lo regula el Código Civil, o como en la práctica se conoce, compra-venta en planos. Me venden una expectativa, la expectativa de ese departamento 306 que existirá de acá a un tiempo, porque cuando me venden, me indican, iniciamos obras octubre 2025 y se entrega la obra terminada diciembre 2026. Entonces yo sé que estoy comprando, pero sumándole algo muy importante desde el punto de vista del tráfico comercial y que debo ponderarlo también jurídicamente. Yo ahí estoy comprando el departamento 306, sí, pero también estás comprando riesgo. Riesgo, ¿qué riesgo? El riesgo del futuro. ¿Qué riesgo? Bueno, tú no sabes si el famoso departamento se va a llegar a construir o no. Ese es un riesgo, ¿no? Claro. Y si se construye, no sabes si realmente se van a respetar todas las especificaciones que te ofrecieron. Y mañana podrías involucrarte pues en un litigio, en una controversia entre las cortes. Hay un riesgo, pero claro, por eso que el precio de ese departamento futuro es menor que el convencional, que aquel departamento que ya está construido. Por gusto no es menor el precio, más barato. En el mercado todo funciona así. Oiga, el precio de ese departamento es menor porque el riesgo es mayor. Yo no quiero asumir ese riesgo mayor, quiero que el riesgo sea menor. Entonces el precio va a ser mayor, una con otra. Como dicen los economistas, no hay lonche gratis. Nada es gratis en la vida. Si el departamento está más barato, ya sabes por qué, porque hay más riesgo. Pero miren, con esto estoy llamando su atención en el sentido de decirles cómo la actividad inmobiliaria comienza a decantarse por nuevos caminos. Ya no estamos hablando solamente de aquella propiedad inmueble tradicional. No solamente, oiga, hoy día me están vendiendo la casa, el terreno, el departamento. No, hoy día también me venden aires. Hoy día me venden acciones y derechos. Hoy día me venden el departamento que todavía no existe. Miren cómo se va redefiniendo este mercado inmobiliario. Y es muy interesante porque la actividad inmobiliaria y los derechos reales en general, oiga, son un tema súper recontra antiguo, súper antiguo. Los derechos reales, oiga, reconocen sus inicios en los inicios de la humanidad, pero siendo una temática tan antigua, vean ustedes cómo se replantea, cómo se moderniza. Y hoy en día tenemos tantos temas que son antiguos, pero que se van replanteando en el camino. Y ahí está lo interesante. Los negocios inmobiliarios hoy se dan en unas estructuras organizativas bastante complejas. Por ejemplo, los centros comerciales, los shopping centers, que son una combinación de una serie de mecanismos, contratos, sistemas, estructuras organizativas. Ha salido a flote ahora a propósito de una lamentable noticia que hemos apreciado en los últimos días. Y por ejemplo, si ustedes se percatan con las noticias y cuando se trata de imputar responsabilidad al dueño del centro comercial, etcétera, ya cuando uno comienza a adentrarse en eso, aprecia, por ejemplo, de que el centro comercial tiene un dueño, sí, pero el centro comercial también tiene un operador, un operador.
Y el centro comercial tiene un constructor y tiene alguien que lo planificó. Oiga, comienzan a haber muchos actores en escena. Así es, pues, efectivamente, de modo tal de que la situación se hace más compleja. Esa es la actividad inmobiliaria que hoy día apreciamos y felizmente que sea así, pues, porque de esa manera se va replanteando el contenido de una temática tan antigua. Y miren ustedes de que esto es antiguo porque los orígenes de los derechos reales, yo decía, se pierden en los orígenes de la humanidad, simplemente por darles un dato que de repente lo conocen, pero un dato de mera curiosidad. Si ustedes retroceden, muy brevemente, pero si ustedes retroceden a la época primitiva, a la época del hombre primitivo, ustedes recordarán por sus estudios escolares que el hombre primitivo era un ser errante, nómade, ¿no? Estaba de un lado a otro. ¿Por qué? Porque era un cazador de animales o un recolector de frutos. Pero cuando ese hombre primitivo entendió que él podía criar a los animales y podía cosechar la tierra, se dio toda una revolución en la historia de la humanidad. Apareció la agricultura, apareció la ganadería. Aparecen esas dos grandes actividades económicas, pero ambas, ¿qué cosa exigen? Que deje de ser nómade o errante y se convierte en un ser sedentario. Para criar animales tú tienes que ubicarte en algún lugar. Para cosechar la tierra tienes que ubicarte en algún lugar. ¿Y qué hace? Se ubique en un lugar. ¿Y por qué eso nos importa? Porque aparece el primer derecho real en la historia de la humanidad que hasta el día de hoy se utiliza. ¿Cuál? El derecho de posesión. Posesión. Ahí está. Época primitiva, en la época del hombre primitivo, aparece el derecho de posesión. Ese hombre primitivo se estableció en un terreno y por lo tanto es poseedor, no propietario, poseedor, que es el derecho real más antiguo. Luego, con el tiempo, oiga, y permaneciendo ahí, adquiere una titularidad originaria y se convierte en propietario y aparece otro derecho. Y luego ese territorio suyo lo va a comercializar con alguien más y entonces se lo intercambia y se da el trueque. Y el trueque es el primer contrato en la historia de la humanidad. Y luego cuando aparece la moneda ya tiene un valor, etcétera, etcétera, etcétera. Miren ustedes cómo estos temas vigentes hasta el día de hoy encuentran sus orígenes en los orígenes de la humanidad. Por eso les decía, no hay que perder de vista que siendo una materia tan antigua, cómo mantiene vigencia y cómo se moderniza. Las ciudades siguen creciendo. Hoy día tenemos una explosión demográfica en el Perú y en otros países, pero basta con que veamos nuestro país. La ciudad crece, pero advertirán ustedes que las más de las veces la ciudad no crece así. La ciudad crece así, ¿no? Crece hacia arriba. No se expande de esta manera, se expande lentamente, ¿no? Pero la ciudad va creciendo más así y en los últimos años eso lo pueden advertir ustedes claramente, porque estamos totalmente inundados de edificaciones. Y seguramente que allí donde hace algunos años había una casa familiar de 2 pisos y vivía una familia, pues hace algún tiempo fue derrumbada para construir un edificio de 10 pisos con 4 departamentos por piso y con 40 departamentos. Entonces, en el mismo espacio de terreno donde antes había habitando una familia, hoy día tienes en ese mismo espacio de terreno 40 familias. Claro, hacia arriba, ¿no? En el edificio. Y antes en esa casa había un vehículo y ahora tienes en el edificio 40 vehículos. Y la pista sigue del mismo ancho. Entonces ya viene un problema urbanístico, la tuburización, y todo eso importa, porque veremos luego que cuando uno va a habilitar estas zonas urbanas, debe, no siempre se cumple lamentablemente, pero debe prever, por ejemplo, la entrada y salida de vehículos. Oiga, ¿cómo va el tráfico ahora a funcionar o no?
Y ese es un problema, lamentablemente, ya de política urbanística que las más de las veces no se respeta y por eso la ciudad se tuburiza. Porque, claro, tienes más gente ubicada por metro cuadrado. Si antes tenías una densidad poblacional menor, hoy día tienes una densidad poblacional mayor. ¿Por qué? Porque se ubican hacia arriba, ¿no? Y eso que todavía en el Perú no se explota tanto eso. Ustedes habrán visto, si han tenido oportunidad de viajar al extranjero, en ciudades más avanzadas, cómo se explota el metro cuadrado. Claro, cuando ves un edificio de 150 pisos, eso es explotar el metro cuadrado, ¿no? Oiga, porque el metro cuadrado sigue siendo igual, pero tú tienes 150 pisos en un edificio. Hay ciudades, pues, como Nueva York, donde tener una casa de 2 pisos, bueno, es un lujo que solamente está reservado para multimillonarios, ¿no? Oiga, tener una casa de 2 pisos es desperdiciar, pues, 148 pisos más que podrías tener, ¿no? Entonces es un lujo. Pero miren, ¿no? Cómo se van desarrollando las ciudades. A ver, aquí tenemos algunas preguntas que las voy respondiendo. Patricia dice, ¿el precio de los metros cuadrados por acciones y derechos es el mismo precio que un metro cuadrado sin acciones y derechos? Diría que es una buena pregunta y va a depender de varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en las acciones y derechos, ¿cuántos otros involucrados hay? Porque a más copropietarios, la situación se torna más compleja. Recuerden ustedes que en la copropiedad, las decisiones de disposición de un bien, en palabras simples, para vender el inmueble, se requiere no mayoría, sino unanimidad. Unanimidad. Entonces, si yo tengo acciones y derechos en una copropiedad donde hay dos copropietarios, podría ser más fácil tomar la decisión que en una copropiedad donde hay 180 copropietarios. Obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, eso va a influir, por ejemplo, ni qué decir si hay cuestiones litigiosas de por medio. Oye, yo te quiero vender mis acciones y derechos en una casa. ¿Y quiénes son los otros copropietarios? Mis hermanos. Nos volvimos copropietarios, como la mayoría de veces sucede, porque heredamos la casa de nuestros padres. Pero resulta que estoy en una pelea con mis hermanos, en litigios ante la corte. Oiga, ¿van a querer comprar mis acciones y derechos? Seguramente no. Y quien quiera comprar va a abaratar el precio. Porque claro, se va a comprar un problema, ¿no? Va a tener que inmiscuirse ahora en un litigio con mis hermanos que están peleándose la titularidad del bien, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones influyen, ¿no? De hecho, si lo ven desde otra perspectiva, comprar acciones y derechos en una situación litigiosa o comprar un bien litigioso en general, comprar, vean ustedes, podría ser una muy buena oportunidad porque precisamente por el carácter litigioso, ese inmueble se va a abaratar, su precio se va a reducir. Entonces, comprarlo podría ser un buen negocio, pero claro, sabiendo que te vas a comprar el problema, sabiendo que te vas a comprar un litigio. Pero hay quienes hacen negocio de eso y compran lo que otro no quiere, y que así es el mercado. Lo que uno no quiere, el otro quiere. Oiga, yo no quiero bienes litigiosos. Ustedes han visto, ¿no? La típica cláusula, ¿no? Cuando se compra un bien, el bien inmueble se encuentra libre de cargas, gravámenes, medidas judiciales, extrajudiciales. Claro, el que compra quiere comprar un bien limpio, no quiere problemas. La mayoría piensa así, pero hay algunos pocos que no piensan así. Dice, yo me quiero comprar un bien en problemas. Oye, yo me quiero comprar un bien que se encuentre en litigio. Yo me quiero comprar un bien que esté en controversia judicial. ¿Por qué? Porque está barato. Porque está barato. En fin, así es el mercado, ¿no? Se crea mercado. ¿Qué más? Anne Roma dice, ¿podría brindarnos acerca de la diferencia cuando venden acciones y derechos?
acerca de la diferencia cuando venden acciones y derechos. ¿Diferencia con qué? Me entiendo cuando no se vende acciones y derechos, cuando se vende todo en conjunto. Vender acciones y derechos significa de que tú no estás vendiendo un bien en concreto. Por ejemplo, las acciones y derechos de una casa. Yo no te vendo la casa, ¿no? Yo tengo ahí una copropiedad del 30%, mi titularidad del 30%. Yo lo que te vendo es ese 30%. Ahora, ojo con eso, porque a veces algunos mal entienden y dicen, ah, perfecto, entonces me estás vendiendo la tercera parte de la casa. La casa tiene 300 metros, me estás vendiendo 100 metros. Mentira, no es así. Porque tengan en cuenta que las acciones y derechos se dan, y esto es muy importante entenderlo, desde una perspectiva ideal. La copropiedad, no olviden la definición es típica, la encuentran en cualquier libro, pero es una definición muy cierta. En la copropiedad, las cuotas son reales, son ideales. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo el 30% de una casa, para poner un ejemplo, yo tengo el 30% de la sala, 30% del comedor, 30% de la cochera, 30% de la cocina, etcétera. No es, oiga, la casa la dividimos en tres y yo tengo un tercio. No, eso se puede hacer. Podemos hacer una división y finalmente yo me quedo adjudicado con una tercera parte. Pero si yo me quedo con la tercera parte, ya no es copropiedad. Copropiedad es cuando yo mantengo acciones y derechos de manera ideal. Ideal. El error recurrente en la práctica es que los copropietarios creen ellos, equivocadamente, que pueden dividirse de manera fáctica la casa. Ok, para mí esta tercera parte, para ti esta y para ti la otra. Listo. Eso es mentira. O decir, para ti el primer piso, para mí el segundo y para ti el tercero. Eso es mentira. El bien sigue siendo, estando sujeto a copropiedad y todos tienen cuotas ideales. Ahora, que podamos dividirlo, hacer una partición, esa es otra cosa. Pero si yo tengo una casa, para poner el ejemplo, de 3 pisos y hay 3 copropietarios y hacemos una división y para uno el primer piso, para el otro el segundo y para el otro el tercero, entonces ya no hay copropiedad. Ahora lo que hay son 3 propiedades y van a haber 3 partidas registrales. Sí, pero yo veo una sola casa de 3 pisos. Claro, es lo que tú ves, pero eso no interesa. Lo que interesa es la condición jurídica, lo que interesa es lo que obra en registros públicos. Y tú verás una casa de 3 pisos, pero en registros públicos hay 3 propiedades inmuebles. Y cada uno de esos hermanos es dueño de una de esas propiedades. Primer piso, segundo piso, tercer piso. ¿Eso qué significa? Que yo podría vender el primer piso y no le tengo que pedir permiso a nadie, porque soy propietario al 100%. Pero si estaría en copropiedad, yo necesito que los otros 2 copropietarios del ejemplo estén de acuerdo, porque para un acto de disposición, ya lo dije, se necesita unanimidad, no mayoría, unanimidad. Y eso, entonces vuelvo a la pregunta anterior, podría ser complicado cuando son muchos copropietarios, ¿no? Incluso miren, para ir un poco más allá, porque vean cómo se vincula y hay que verlo siempre de una manera ya más compleja, más estructurada, ¿no? Y me permito aquí decirles y aconsejarles, oiga, los abogados contemporáneos, los abogados modernos, abogados de esta época, tenemos que estructurar negocios. Nosotros tenemos que ser asesores corporativos, estructuremos negocios. Y por ejemplo, cuando tienes a una persona que está pensando dejarle a sus 3 hijos, el ejemplo anterior, la casa. Oiga, vamos a dejarle a los 3 hijos la casa. Oiga, de repente aconsejémoslo y digámosle, oiga, de repente le vas a dejar una bomba de tiempo. Mañana va a ser toda una cómo se divide en la casa. Uno piensa, bueno, un piso, 2 pisos, 3 pisos, cada uno un piso. No, luego viene, no, pero es que el tercer piso es más chiquito que el segundo. El primer piso vale más porque tiene para una tienda. Comienzan los problemas. ¿Cómo podríamos solucionar eso? De repente, rebobinamos, el padre, el dueño de la casa, en vez de dejar una casa,
Oiga, ¿por qué no crea una empresa? Crea una sociedad anónima, mejor aún si es una empresa offshore, o sea, una empresa en el extranjero para que haya blindaje del patrimonio. Miremos la figura completa. Y esa empresa offshore se convierte en la dueña de la casa. Miren, yo soy el patriarca de esta familia, hay una casa de 3 pisos, etcétera. Muy bien, ¿yo qué hago? Constituyo una empresa, una persona jurídica, mejor aún si es una empresa offshore, y le transfiero el inmueble, la casa. Y luego yo, ¿qué le dejo a mis hijos? ¿La casa? No, le dejo las acciones de la empresa. Acciones de la empresa. ¿Por qué? Porque eso es más fácil de dividir. Oiga, más fácil de dividir son las acciones que la casa. La casa es un problema. Oiga, ¿cómo dividimos la casa? Cada uno un piso, ¿no? De repente dice, no, mejor que se venda y me den mi parte. El otro dice, no, que no se venda. Mejor mantengámosla. Es la herencia de nuestros padres. No, mejor hay que alquilarla y nos vamos a vivir a otro lado. Es un problema. Oiga, le dejo acciones de una empresa. Dejo 60 acciones, 20 acciones para cada uno. Y además un detalle, en la copropiedad de la casa, para vender, ¿qué se necesitaba? Unanimidad. Pero si yo le dejo acciones de una empresa, ¿cómo funciona la empresa? Mayoría. No se requiere unanimidad. Ah, entonces miren, eso ya nos lleva a otro terreno. Y miren cómo estos temas tan antiguos se pueden ver más modernamente. Lo que les estoy diciendo se llama planeamiento. Planeamiento. Hagan eso con sus clientes. Ofrezcanle planeamiento. Planeamiento corporativo, laboral, financiero, tributario. Y dentro de todo eso, planeamiento inmobiliario. Oye, ¿qué vas a hacer con tus bienes? ¿Cómo le vas a dejar luego a tus herederos? Lamentablemente, ese es un tema totalmente desatendido en el Perú. La gente ni siquiera hace algo elemental, súper elemental, testamentos. Ni siquiera eso hace, ni siquiera un testamento. Pero hay figuras mucho más sofisticadas para que puedas pensar en transferir tu patrimonio. Incluso porque a veces el inmueble, por ejemplo, podría tener más valor manteniéndose como una unidad. ¿Qué pasa si yo estoy dejando, oiga, un edificio que es un hotel de 10 pisos, oiga, y le dejo ese edificio que es un hotel a 3 de mis hijos? ¿Qué hacen mañana? Se dividen el edificio. ¿Acaso no se dan cuenta ustedes que ese edificio tiene más valor todo completo como hotel a que mañana uno diga, yo quiero esta partecita, yo quiero estos tantos pisos? Oye, lo comienzas a canibalizar. Entonces es importante ese planeamiento. Existen figuras varias, un fideicomiso inmobiliario, una figura que podríamos pensar para hacer un planeamiento de inmuebles. Incluso en otros países existe y lo podemos utilizar desde acá. Por ejemplo, en Panamá, uno puede constituir una fundación de interés privado y traspasar una propiedad inmueble. Miren, en otros países hay una preocupación muy grande con los inmuebles. Aquí en el Perú no, por una razón que les voy a decir, pero en otros países se preocupan mucho de esos temas del planeamiento y protección de los inmuebles. ¿Saben por qué? Porque en muchísimos países existe algo que no existe en el Perú, pero que varias veces han querido establecer en el Perú. ¿Qué cosa? Impuesto a la herencia. En el Perú no existe impuesto a la herencia, nos salvamos, pero en muchos países existe impuesto a la herencia. Entonces tú dejas la herencia a tus hijos y el Estado inmediatamente se lleva 40, 50, 55%, más de la mitad en algunos países, un montón de dinero. Entonces la gente no le quiere dejar en herencia directo un bien, no. Ve otra manera. ¿Cómo sorteo esto? Ah, dejo acciones, por ejemplo, y salgo por ahí. Oiga, no, dejo un seguro de vida y el seguro de vida se cobra con el valor de eso. Dejo un fideicomiso con instrucciones para que una fiduciaria luego le pase la renta a mis hijos, etcétera. Entonces se hace todo ese planeamiento. Como en el Perú no existe eso, pero repito, se han presentado varias veces proyectos que no han prosperado, acá no le hacen caso, ¿no? Pero es un tema que uno debería preocuparse, debería mirarlo, debería atenderlo, ¿no?
A ver, otra pregunta por acá. Patricia nos dice, ¿por qué se llama propiedad horizontal si crece de manera vertical? Esa es una buena pregunta, ¿no? Efectivamente, ¿no? Cuando hablan de propiedad horizontal, saben ustedes a lo que nos referimos, ¿no? Por ejemplo, un edificio de departamentos. Pero claro, uno dice, oiga, pero ¿por qué propiedad horizontal si el edificio pues es así, ¿no? Es vertical, ¿no? Es vertical, ¿no? Y claro, el nombre, ¿por qué se da? Porque aquí lo que importa en una propiedad horizontal es que tú tienes a propiedades una sobre otra. Y entonces el concepto inicialmente no estaba pensado pues en estos edificios tipo rascacielos, ¿no? Que son, claro, totalmente en esta forma, ¿no? Sino estaba pensado de esta manera. ¿En qué? Retrocedan en el tiempo. Propiedad horizontal, por ejemplo, son las quintas. Ustedes han visto, todavía quedan algunas quintas en lugares antiguos en el Perú, en Lima, ¿no? ¿Qué es una quinta, no? Lo que modernamente llamamos, pues, un condominio, ¿no? Pero antiguamente eso era una quinta era un condominio, ¿no? Y la propiedad no era así, ¿no? Era, ¿no? Extendida, ¿no? Extendida. Y tú tenías un gran terreno y adentro tenías un montón de casitas, ¿no? Y tenían una plaza común, un parque, una sola entrada. Hoy día eso se llama, pues, condominio, ¿no? Pero claro, antiguamente eso era una quinta. Esa es la propiedad horizontal. Así empieza. Entonces, claro, si tú lo ves, se ve horizontal, ¿no? Pero luego esto ha pasado ya a otros conceptos. Y hoy día cuando hablamos propiedad horizontal, pues es una quinta, es un condominio, es un edificio de departamentos, es un edificio de oficinas, un centro comercial es propiedad horizontal, una galería comercial, eso es propiedad horizontal, un mercado de abastos es propiedad horizontal, ¿no? Entonces se mantiene ese nombre aun cuando hoy las más de las veces las propiedades ya no son horizontales, son verticales. ¿Y por qué? Por lo que dije hace un rato, la ciudad no crece así, sino la ciudad crece así. Cada vez el metro cuadrado es cada vez más escaso, más costoso. Y por eso la ciudad crece de esta manera. En los últimos años, ¿qué cosa ha aparecido en el mercado? E impulsado fuertemente por la pandemia del COVID-19, el famoso coworking. El coworking. Han aparecido estos edificios de coworking. ¿Saben lo que es, no? Estas oficinas compartidas, donde las oficinas personales son chiquititas, pequeñitas, pero tienes una serie de áreas comunes. Y cuando digo pequeñita, si han tenido oportunidad de visitar esto, son oficinas de 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados. O sea, así de pequeño, ¿no? No estoy diciendo una oficina de 50 metros, no. 3 metros, ¿qué cosa entra en 3 metros cuadrados? Un edificio, un escritorio en L con mi sillita. Oiga, pero nada más, ¿y dónde va a estar dónde atiendo a mis clientes? No, no, no. Es que esto es exclusivamente para que tú te ubiques con tu laptop a trabajar. Punto. Nada más. Oiga, pero ¿y dónde atiendo a mis clientes? En el directorio, que es un área común. Y claro, vas al directorio y el directorio pues tiene 30 metros cuadrados. Oiga, pero además acá tienes tú una sala de conferencias y además tienes una cafetería y además tienes sala de estar y un montón de cosas que son los ambientes comunes. Es propiedad horizontal. Hay propiedad exclusiva, claro, hay propiedad común, hay servicios comunes, es propiedad horizontal. Y eso, paradójicamente, que mucha gente dirá, oye, el coworking es moderno, ¿no? Eso recién ha aparecido, ¿no? Eso, paradójicamente, ya existe hace mucho tiempo en el Perú. Es más, en el Perú, mucha gente se asombraría si les digo, oiga, el coworking está regulado en la ley. Está regulado, esto, pero sí es moderno, es reciente. Y la gente dice, es una figura atípica. No, no es atípica. Está ¿Cuándo se dio la norma? Se sorprende y les digo, es que la norma se ha dado hace casi 35 años, a inicios de los años 90, de 1990. Ahí había coworking, no, ya se dio, pero la norma no dice coworking, ¿no? Lo que se llama la propiedad vacacional, la propiedad vacacional, porque así empieza esa figura. Era una propiedad vacacional o, como le llama la ley peruana, tiempo compartido.
En el mundo se le llama propiedad vacacional, en el Perú la ley le llama tiempo compartido. Y hay una norma cortita, muy breve, muy mal hecha además, ¿no? Porque hace una mezcla de todo, ¿no? Confunde la propiedad, la copropiedad, el usufructo, es un enredo, en realidad mal regulado, pero al final se pronuncia por eso, que es el moderno coworking, donde dice puedes tener una propiedad compartida por espacios de tiempo, ¿no? Claro, ¿y por qué? Porque tener una propiedad y no usarla económicamente es un costo. Al tratarse de una propiedad improductiva, tengo que darle uso. ¿Y cómo maximizo ese uso? Precisamente utilizando esta propiedad, por ejemplo, por espacios de tiempo. Y ahí viene el coworking, donde estoy utilizando por diversos espacios de tiempo para maximizar un mismo espacio geográfico, pero con distintos usuarios. Marlon nos pregunta, ¿qué nos dice? Si se matan los hijos. En el tema de las herencias, sí, pues efectivamente. Cuando no hay planificación pasa eso. Si realmente uno quiere evitar estas situaciones bastante incómodas, por decirlo menos, de disputas familiares por un patrimonio sucesorio, entonces debe planificar. Y para eso hay una serie de mecanismos que el derecho nos ofrece y que nosotros, como asesores y consultores jurídicos de nuestros clientes, tenemos que advertir la necesidad de apreciar todos estos mecanismos que tenemos a la mano y que debemos usarlos, pero se desconoce, pues, ¿no? Entonces, miren ustedes, dentro de estas ideas iniciales que estoy comentando, y hay tantas cosas por decir, pueden apreciar de que la actividad inmobiliaria ha crecido enormemente, se ha modernizado, pero a partir de conceptos bastante tradicionales y que finalmente se van manteniendo en el tiempo. O sea, propiedad es un concepto que ya vieron dónde surge en la época primitiva y hasta ahora se sigue hablando de propiedad. Y lo mismo de la posesión, se sigue hablando de la posesión. Vean, son conceptos que permanecen ahí. A veces hay conceptos que ni siquiera advertimos o creemos que se puedan dar, ¿no? Les pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Eh, Cuando hablamos a nivel urbano, la ciudad, ¿no? Oiga, vivimos nosotros en la ciudad y un concepto que seguramente todos conocen es que el límite típico entre una propiedad inmueble y la propiedad del vecino suele ser una pared medianera, ¿no? ¿Cuál es el límite entre mi casa y la casa del vecino? Una pared medianera. Sí, pues ese suele ser el límite, ¿no? Normalmente en una ciudad. Oiga, pero en lugares rurales no siempre es así. Y de repente el límite entre mi chacra y la chacra del vecino, entre mi fundo y el fundo del vecino, no es una pared medianera. De repente el límite es el cauce de un riachuelo o una quebrada. Ese es el límite. Una acequia, una laguna, accidente geográfico. ¿Y qué sucede cuando mañana más tarde se produce algo que es tan común en nuestro país? Un huaico, un deslizamiento de lodo, tierra, agua, etcétera. Y pasa el huaico y ese cauce del riachuelo ahora no está donde antes estaba. Oiga, se movió. Ya no está ahí, ahora está acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que mi terreno se redujo y que el terreno del vecino creció? ¿Eso significa? Y la respuesta es sí, claro. Y ahí comienza a darse unos mecanismos que están regulados en el Código Civil y que, claro, normalmente no le prestamos atención porque seguramente para la mayoría de nosotros nos es ajeno. Oiga, no escuchamos que normalmente le pase eso, pues mañana a un cliente que está en la ciudad, ¿no? Que tiene una propiedad urbana. Oiga, ¿cómo adquiere la propiedad? Bueno, adquiere la propiedad por compra-venta, adquiere la propiedad por donación, ¿no? Adquiere la propiedad por permuta, pero también se puede adquirir la propiedad por accesión. ¿Qué es eso? Lo que estamos viendo. Por abulsión. ¿Qué es eso? No está en el Código Civil. Así también se adquiere propiedad.
Entonces, miren, hay figuras que, claro, a veces las pasamos por alto o no le prestamos la debida atención porque podría ser que no estén en nuestro cotidiano actuar. No es lo que vemos usualmente, pero no por ello dejan de estar ahí y dejan de tener implicancias jurídicas, ¿no? Marlon dice un cerco de plantas, estacas o piedras colocadas por los propietarios. Sí, efectivamente, claro que sí. Y vean ustedes, el tema no solamente se reduce, digamos, a los propietarios comunes y corrientes. Uno podría decir, oiga, pero esto es una limitación o una delimitación muy rudimentaria, ¿no? Muy simplista. Nos asombraría mucho más, y esto es parte del derecho urbanístico, cuando podemos apreciar cuántos problemas hay en el Perú, y especialmente en el interior del país y en zonas rurales, por problemas limítrofes, no entre dos vecinos, sino entre dos circunscripciones territoriales. ¿Cuántos problemas hay hasta dónde llegue el límite de un distrito o de una provincia? Ese es un tema que a veces se pasa por alto, pero que genera problemas. Incluso a veces en zonas urbanas. Aquí en Lima, por ejemplo, hay un antiguo problema y una disputa entre el distrito de San Isidro y el distrito de Magdalena del Mar. ¿Cuál es el límite? Y claro, pobre aquel que vive en la zona de conflicto, porque mañana más tarde tienes a dos municipios que pretenden cobrarte arbitrios y te dicen, me pagas a mí, porque este es el distrito A. Y cuando pago aparece el otro y me dice, un momentito, me pagas a mí, porque este es el distrito B. Oye, ¿qué pasó ahí? Problema limítrofe. Y sabrán ustedes, esto pasa escondido, pero es tanto, ese problema es tan gravoso, porque no es una cuestión menor, que hace varios años el Estado ha querido zanjar eso y ha creado una figura que es bastante desconocida, pero que hace varios años existe, el arbitraje territorial. ¿Saben ustedes el desarrollo que tiene el arbitraje? Claro, conocen el arbitraje comercial, el arbitraje en contrataciones con el Estado, el arbitraje laboral. Oiga, pero también hay un arbitraje territorial. Está regulado, hay una norma al respecto. Y los árbitros son ingenieros, topógrafos. Oiga, porque van a delimitar el límite entre dos circunscripciones territoriales para que vean que el tema no se agota solo entre propietarios comunes y corrientes, sino que va más allá, va a una disputa de límites geográficos entre circunscripciones, ¿no? Anne Roma nos dice, es considerado un cerco natural solo de espinos. Sí, pero eso va a generar, claro, controversia seguramente, ¿no? Ustedes saben de que la delimitación de los linderos es una cuestión importante. Esto puede tener una serie de efectos. Por ejemplo, de que no haya una coincidencia entre las medidas perimétricas y el área de un terreno eh, de manera fáctica en los hechos con el área o los perímetros de lo que se vende. ¿Qué pasa si yo mañana te vendo de más o te vendo de menos? ¿Qué pasa si mañana hay una superposición de esas áreas? En el Perú, por ejemplo, existe una problemática bastante gravosa. Y miren, otro tema inmobiliario, pero ya un poquito más especializado. Cuando hablamos de las concesiones mineras, porque la concesión es calificada como un inmueble y la concesión es el permiso estatal, la autorización que me da el Estado para explotar un yacimiento minero. Porque sabrán ustedes que en el Perú, no necesariamente es así en todos los países, pero en el Perú, como en la mayoría de países, las minas son propiedad del Estado, son propiedad del Estado. Y nadie es propietario en el Perú de una mina. Yo lo que tengo es una autorización de explotación, que es un derecho minero, derecho que yo mañana lo puedo vender. Y entonces hago un denuncio minero, me dan una autorización y voy a explotar este yacimiento minero.
Pero si a mí me dan la concesión por 10 años y me dan una concesión determinada por coordenadas UTM, así se llama, hay un mapa donde me dan unas coordenadas y me dicen, en esta ubicación, esta partecita me lo han dado en concesión a mí por 10 años, por ejemplo. Bueno, se supone que a nadie más le van a dar esa concesión en ese plazo, ¿no? Porque me la han otorgado a mí, yo lo pedí y a mí me la concedieron. Claro, claro, se supone. Y digo se supone porque lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así y no son pocas las veces donde nos vamos a encontrar con la ingrata sorpresa que a mí me han dado la concesión y a otro le han dado la misma concesión. ¿Qué problema? Problema por error del Estado. Oiga, que no supo distinguir una concesión de la otra en el terreno y sobre el mismo terreno le dio la concesión a dos o a tres o a cuatro. Queda claro que la culpa no es mía, la culpa es del Estado. ¿Saben cuál es la solución? ¿Saben cuál es la solución que la ley otorga en ese caso? Una solución bastante creativa, diría yo, ¿no? El Estado lo que dice, voy a hacerlo figurativamente, ¿no? El Estado lo que te dice es, bueno, lo siento, mil disculpas, yo me he equivocado, porque la concesión que te di a ti también se la ha dado a otro. Entonces, como yo he equivocado, la solución es la siguiente. Para que tú puedas seguir con esta concesión y el otro también, ahora los dos se tienen que convertir en socios. Esa es la solución. Tú dame a vuelta y dices, oye, pero ¿quién es el otro? Yo no lo conozco. ¿Quién es él? ¿Cómo que va a ser mi socio? Pues eso dice, bueno, esa es la única solución. Si no, pierden la concesión. Hay otra. Y entonces se tiene que armar una sociedad que paradójicamente la ley le llama sociedad legal. Sociedad legal, como si habría sociedad ilegal, ¿no? Sociedad legal. ¿Qué es una sociedad legal? Es para diferenciarla de la sociedad contractual. ¿Y cuál es la sociedad contractual? La sociedad contractual es cuando yo me asocio con alguien voluntariamente, no porque quiero que sea mi socio. Y la sociedad legal, bueno, cuando te lo impone la ley, pues, esa es la sociedad legal. Oiga, pero en derecho societario no hay un concepto básico que dice que para armar una sociedad se requiere el ánimo societatis, el ánimo de ser socio. ¿Qué ánimo hay acá? Ninguno, ninguno, no, la ley te lo impone, ¿no? Miren esa paradoja y es un tema inmobiliario, porque estamos hablando de una concesión, ¿no? Entonces, miren, cuando hay superposición, o sea, no solamente piensen en la superposición de un terreno acá en zona urbana, no, piensen en algo más, piensen en una concesión, y es un tema mucho más complejo, una inversión de larga data. Atrás de esas concesiones suelen haber contratos de estabilidad tributaria, convenios ley. Yo voy a invertir durante 10, 15 o 20 años y luego tú me dices, oye, que hay este problema y me dice que me tengo que asociar con alguien que yo no conozco y me había considerado hacerlo. Vean si no es complicado, ¿no? Dairon pregunta, ¿y cómo se definen los linderos cuando no hay una pared ni puntos de coordenadas de límites? Va a depender de las circunstancias, ¿no? Eh, Habrá que ver cómo se ha adquirido esa propiedad. De repente hay algún vestigio en algún documento donde se han fijado ciertos límites. Lo más fácil sería, pues, en una zona urbana, ¿no? El límite es, oiga, por el frente, con la calle tal, en una línea recta de 25 metros cuadrados, por el sur, señalándolo. Es más fácil, ¿no? Más fácil. Pero a veces, oiga, los límites pueden ser unos límites bastante simplistas. Y claro, ustedes entenderán que hay propiedades muy antiguas. Nosotros hemos tenido oportunidad de ver aquí en el estudio propiedades que han venido, pues, de manera centenaria, ¿no? Pasándose de mano en mano en un momento documentos y dice, ¿no? Oiga, la propiedad limita por el norte con los tres árboles, palmeras. ¿Qué árbol? Oiga, con tres árboles, el árbol ya no está. Y eso dice, ese es el límite. ¿Dónde es el árbol? Entonces, claro, hay situaciones que pueden ser bastante complejas, ¿no? O cuando te habla de un accidente geográfico, el riachuelo ya no está. Sí, pues hace años, oiga, se cambió el límite. ¿Por qué? Porque hubo un deslizamiento, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, que se mantenga un límite en el tiempo no siempre es así. Estas cuestiones pueden ser muy variables, especialmente cuando se trata de propiedades antiguas.
Y estos problemas, que uno podría decir, sí, pues, pero ¿dónde se van a, oiga, surgen y se van a presentar ahora, actualmente, cuando tienes estos problemas de herencias? De herencias. Hoy día en la mañana estamos viendo justamente aquí un caso de una familia, ¿no? Donde nos tenemos que remontar a los abuelos. Los abuelos. O sea, los nietos, que son los que están moviendo todo este tema, hoy en día, ya los nietos son personas que superan los 70 años, los nietos, 70 años de edad. Hay que remontarnos a los abuelos. En el camino, un desorden total. La propiedad, como lamentablemente suele ser en el Perú, totalmente irregular, totalmente irregular. En el camino, ¿qué ha pasado? Bueno, han fallecido los titulares, nunca se regularizó, no hubo testamento, tampoco sucesión intestada. Oiga, hay quienes se casaron, pero no está regularizado en las partidas. Hay quienes han construido el segundo o tercer piso en la casa, pero eso no está regularizado en la partida. Luego se ha vendido, pero las ventas han quedado en minuta, no se le va de escritura pública, no se ha inscrito en registro público. Eso, un desorden total. Lamentablemente, y eso no es para que sirva de aliciente, pero lamentablemente es un problema muy común en el Perú. En el Perú, yo les diría, a partir de la experiencia, que lamentablemente es muy común el desorden a nivel inmobiliario. Y cada quien haga el ejercicio de pensar y respóndase para sí mismo si se encuentra perfectamente regularizado la donde usted vive. Pregunte, de repente cree que sí, es el trabajito de revisar. Les apuesto que por ahí hay algún problema. ¿Qué le pasa? Oye, la propiedad está a nombre del señor Juan Pérez. El señor Juan Pérez murió hace 20 años. Pero ahí dice, ¿no? Ahí dice eso. Sí, pues no se regularizó. De ahí vienen los problemas. No, hay que decantar esto, hay que retroceder en el tiempo, por ahí hay que retroceder a la notaría. Oiga, la notaría ya no está, cerró esa notaría. ¿Dónde encontramos esos documentos, testimonios? Oiga, lo han llevado al archivo del Colegio de Notarios. Si es muy antiguo, está en el Archivo General de la Nación. A buscar ahí. Entonces, cuando no se regulariza en su oportunidad, esto es un desorden. Aquí la moraleja es que todo tiene que regularizarse. Y cuando recibimos un caso como el que les estoy mencionando, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No nos podemos lanzar nosotros como abogados a decir algo sin haber revisado la documentación. Eso sería irresponsable. Le podemos generar una falsa expectativa. Nosotros necesitamos una radiografía, así como el médico, una radiografía del caso. ¿Cuál es esa radiografía que nosotros hacemos? Estudio de título. Punto de partida. Cuando hablamos de propiedad inmobiliaria, el cliente viene porque quiere comprar, quiere vender, quiere alquilar, quiere ampliar la construcción, quiere demoler, oye, tiene una herencia, lo que sea. Estudio de títulos. Hay que revisar la documentación y no nos podemos guiar lo que el cliente dice. El cliente te va a decir A, B o C, pero vayas a saber si es cierto. Él te dice, yo soy dueño de, pero en la partida registral figura realmente como dueño. Acá figura otro nombre. Ah, no, es mi papá. Pero ¿por qué dice que, no, que ya falleció el papá? Yo lo heredé, pero eso no dice en la partida. Eso no dice en la partida. Entonces, ¿de dónde hay que partir? Del estudio de títulos. El estudio de títulos. Hay que revisar los documentos. Lo primero, lo que está en registros públicos. Si es que tenemos la suerte que lo esté. De repente no. De repente habrá que revisar escrituras públicas que no se han llegado a registrar. De repente minutas y habrá que recurrir a una notaría o al colegio de notarios, o al Archivo General de la Nación. Habrá que cotejar si esos documentos coinciden con los documentos municipales. ¿Saben cuántos problemas hay? Porque en la partida registral figura la casa ubicada en la calle tal, número 138, pero a nivel de la municipalidad dice 136 y la numeración no coincide uno con otro. Esos son problemas.
Oye, en la partida registral dice que la propiedad mide 850 metros cuadrados, pero a nivel municipal dice 830. Y cuando medimos, mide 720. Problemas de área, esas circunstancias. Entonces, si un cliente viene a nosotros para realizar una operación inmobiliaria, ¿por dónde debemos partir? Un estudio de títulos. Ese va a ser el diagnóstico, la radiografía que vamos a hacer. Y con eso podemos tener claramente la foto, sabemos cómo está el caso y sabemos qué tenemos que hacer. En este estudio de títulos vamos a hacer un análisis, vamos a arribar a conclusiones y vamos a plantear recomendaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, hay que empezar por acá, asunto 1, asunto 2, asunto 3. Esto se hace en paralelo, esto primero, esto después, hay que regularizar, hay que ver esto, hay que obtener documentos, etcétera, ¿no? Hay que hacer justamente todo eso, pero se parte del estudio de títulos. Veamos, Patricia dice lo siguiente. A ver. Conozco un caso en provincia. Los padres no registraron sus chacras. Heredaron 4 hermanos. El último hermano quedó como administrador y en el año 2002 lo registró como posesionario y el año 2004 lo registró en SUNAR. Ahora que muere el hermano menor, y los herederos, los hijos de los hermanos, o sea, los nietos, se dan con la sorpresa que nada es de ellos. Ahora todo es para la esposa del hermano menor. Problema que suele ser lamentablemente muy recurrente, como el caso que nos comenta Patricia, ¿no? A ver, ¿qué podemos advertir acá? Bueno, lo primero es que fue informal desde el inicio, como antiguamente lo era incluso más. Los padres no registraron esta propiedad rural, por ahí empezó todo. Luego heredaron 4 hijos y 3 de ellos fueron bastante, ellos van a decir seguramente confiados, ¿no? Actuaron de buena fe, confiaron en su hermano, pero desde un punto de vista objetivo, esos 3 hermanos han sido bastante negligentes. Y claro, han sufrido la astucia de uno de ellos, el cuarto hermano, que fue bastante astuto, bastante vivaz, y se aprovechó de eso y comenzó a realizar actos que los otros ni enterados han estado seguramente. Primero logró entrar como un administrador, luego como un posesionario, luego fue inscrito en registros públicos y claro, ahora sus hijos van a heredar y los hermanos ni enterados y ahora se dan cuenta que no son propietarios, ¿no? Una situación compleja, porque seguramente ya en el camino esto podría involucrar a terceros, podría ser de que se haya vendido parte de estos bienes a otros, terceros de buena fe, o testaferros, ¿no? Entonces, tendrían que alegar los hermanos de que ellos, pues, son hijos de quien era el titular originario de los papás, ¿no? Ellos eran hijos y han sido más bien dejados de lado con un acto de mala fe, porque cuando este hermano se ha hecho propietario único, oiga, él ha dejado de lado a sus hermanos y él sabía que tenía estos hermanos. Ese es un acto de mala fe. Habrá que ver si es que todavía pueden accionar. Viendo ahí, los plazos los veo bastante ya vencidos, ¿no? Porque si se ha dado la inscripción en el 2004, ya han transcurrido 21 años. O sea, incluso hasta las acciones legales han prescrito. Quizás podría llevarse por un tema más bien de abuso de derecho, de que no han tomado la información en su momento, pero no olviden que si esto se ha inscrito en registros públicos, hay una presunción registral absoluta, que es una presunción jure et de jure, de pleno derecho. El contenido de las inscripciones se presume conocido por todos, sin admitir prueba en contrario, ¿no? Pero creo que es un tema peleable, es un tema discutible, porque claramente el hermano se ha aprovechado de sus otros 3 hermanos y ha actuado de mala fe. Distinto sería, tenemos un caso aquí en el estudio, de alguien que no sabía que tenía los otros hermanos, ¿no? Que puede ser, ¿no? Claro, porque eso suele pasar también muchas veces, ¿no? Fallece una persona
y oiga, somos solamente tres hermanos. Pero ustedes saben que cuando fallece, pues el causante, a veces es ahí cuando se enteran de que hay más hermanos, ¿no? Ahí, oiga, éramos tres hermanos, no, éramos cinco, aparecen dos más. Si aparecen dos más, yo también soy hijo, yo también soy así que yo también tengo que entrar acá. Pero claro, el tema es qué pasa si los tres, al inicio estaban los tres, no aparecen esos dos más y ellos creen que son los tres y se declaran herederos universales al 100% y luego aparecen dos. De mala fe me has dejado de lado. ¿Qué mala fe si yo no sabía de tu existencia? O sea, hay que analizar, ¿no? Cada caso. Cada caso tiene sus particularidades. A ver, Anne dice lo siguiente. Cuando tienen la adjudicación esos años de la reforma agraria, pero no está inscrito, ¿qué trámite seguir para poder registrarlo? Bueno, va a depender en qué circunstancias se encuentre. Si han tenido una adjudicación del Ministerio de Agricultura, hay un título mediante el cual se le adjudicó, por lo tanto habría que formalizar simplemente la titularidad, porque hay un título por el cual se les había adjudicado. Entiendo que son estos mini fundos, ¿no? Los mini latifundios que le llamaban en esa época, ¿no? Cuando las grandes chacras en la reforma agraria fueron partidas en pequeños pedazos y se entregaron a los campesinos, ¿no? Y entonces, claro, esa fue muchas veces una entrega bastante informal, ¿no? Y por lo tanto en el camino no se había regularizado, más aún tratándose de una propiedad rural, ¿no? Esa reforma agraria lo que hizo fue expropiar los terrenos, los grandes terrenos agrícolas, y partirlo en pequeños fundos, que fue el error, ¿no? Porque nuevamente viene lo que le decía hace un rato, las economías a escala, ¿no? Ese terreno tiene mayor valor cuando es todo junto. Cuando tú lo partes en pedacitos y a cada uno le das un pedacito, ya lo malograste todo. ¿Por qué? Porque ahora el costo para poder cosechar en este pequeño terreno es alto y solamente se puede sopesar con economías a escala cuando nos juntamos mucho. Por eso se juntan en las cooperativas agrarias, por ejemplo, ¿no? Porque individualmente termina habiendo un costo altísimo. Es un costo de ingreso al mercado, un costo de permanencia y un costo de oportunidad, además de un costo de transacción y un costo de riesgo. Todo eso lo va a cargar el campesino, por eso que la reforma agraria no funcionó, a pesar que se quitaron grandes cantidades, ¿no? Al Grupo Romero le quitaron el 50% de la fortuna que tenía, ¿no? Tenían grandes extensiones de terreno. Y peor aún cuando a los propietarios de estas grandes extensiones de terreno, encima se les pagó con bonos, ¿no? De la reforma agraria y bonos que luego no han sido pagaderos, ¿no? O sea, se les pagó entre comillas, se les entregó, pero luego los bonos no se hicieron efectivos. Es otra historia, ¿no? Estos bonos soberanos. Dairo nos dice lo siguiente, ¿cuál sería la solución cuando una pareja es separado y compra una propiedad la esposa? El esposo no quiere firmar, tampoco quiere firmar el divorcio, tampoco le da un poder para comprar o vender de manera independiente. Entiendo acá entonces que se trata de una pareja de esposos, o sea, están casados civilmente, y se produce una separación de hecho, una separación fáctica, ¿no? O sea, simplemente me voy de la casa. Pero claro, legalmente siguen casados, legalmente siguen casados. Entonces, como dice aquí, compra una propiedad la esposa, ella compra una casa, ella con su dinero compra. Oiga, pero esa casa es de la sociedad conyugal, no digamos de los dos, ojo, porque ese es un error que se comete. ¿No? La casa es de los dos, no, no es de los dos, porque si fuera de los dos sería copropiedad y eso no es cierto. Esa casa tiene un solo dueño, el dueño es la sociedad conyugal, que ante una eventual liquidación, por ejemplo, por divorcio, por fallecimiento, al liquidarse se va a dividir mitad mitad, ¿no? A liquidarse. Pero la casa no está en copropiedad, tiene un solo titular. Ahora, volviendo a la pregunta, la esposa que sigue casada compra la casa, de repente incluso compra la casa ya con su nueva pareja. Oiga, pero la casa sigue siendo de la sociedad conyugal, ¿no? O sea, de esa señora con su esposo, porque legalmente está casada. Mañana este señor del ejemplo podría reclamar el 50% de la casa. Sí, claro. Y como dice acá, oiga, y no le quiere dar el divorcio.
Sí, seguramente, se encapricha, como muchas veces sucede. No le quiere dar un poder, sí, pues. Eso, miren, voy a doy la respuesta acá, pero nos sirve para rebobinar una idea importantísima, ¿no? Y es la siguiente. Cuando uno ve situaciones como estas, debería entender cuán importante es algo que en el Perú se desatiende enormemente, que es establecer un régimen patrimonial en el matrimonio de separación de patrimonios. No debería estar en el régimen de sociedad de gananciales, sino separación de patrimonios. Con separación de patrimonios no habría este problema. Oiga, la casa sería de uno de los dos, el que la compra, cada uno tiene su patrimonio y solucionaba el razones. O separación de patrimonios, es que ya me estoy separando, divorciando. Mentira. Al contrario, está mal entendida en el Perú esa figura. Pero si realmente quiere proteger el patrimonio de su familia, oiga, no lo piense dos veces y realice una separación de patrimonios. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Cuando no hay separación de patrimonios, cuando hay sociedad de gananciales, es como poner todos los huevos en una misma canasta. Eso es, poner todos los huevos en una misma canasta. Pero cuando hay separación de patrimonios, es como dividir esos huevos en dos canastas. Entonces va a haber más chance de protección. Claro que sí, debería hacerse eso, pero la gente no lo hace. Y como ustedes sabrán, en el Perú, de acuerdo al Código Civil, al momento de casarse, por defecto, uno va al régimen de sociedad de gananciales. Para que vaya al régimen de separación de patrimonios, tendría que hacer el proceso judicial o notarial. En cambio, en otros países es al revés. Por el hecho de casarme, voy a un régimen de separación de patrimonios y más bien tendría que hacer el trámite si es que quiero seguir en un régimen de sociedad de gananciales. En otros países, como en España, existen lo que se llaman las capitulaciones matrimoniales, lo que en Estados Unidos se llaman los convenios prenupciales y donde se estipula una serie de cuestiones, por ejemplo, en torno a la propiedad inmobiliaria. Ni qué decir si mañana esta propiedad inmobiliaria sustenta una empresa. Cuando no se tiene esa planificación, se cae el matrimonio y se cae el negocio. ¿Por qué? ¿Por qué el negocio se tiene que caer? Es accesorio. ¿Por qué es accesorio? El negocio tiene vida propia. Mañana más tarde tú y yo nos podemos divorciar, pero no significa que el negocio que estamos teniendo en manos tiene que caerse. Podemos seguir siendo socios. O yo podría vender mi parte, pero no suele ser así. Lamentablemente está literalmente casado el propio negocio con la familia. Se cae la familia, se cae el negocio. No debería ser así, ¿no? Pero pasa, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, oye, ¿qué solución darle en este caso? Bueno, lamentablemente, mientras no se produzca el divorcio, en el ejemplo, esta señora no va a poder adquirir a su nombre. No va a poder adquirir a su nombre, porque si lo adquiere a su nombre, entonces va a pasar también a propiedad de la sociedad conyugal. Eso va a suceder, ¿no? En todo caso, en términos prácticos, lo que haría es aconsejarle lo que dije hace un momento para otro tema, que constituya una persona jurídica en el extranjero, una empresa offshore, y que sea la offshore la que compre esa propiedad inmueble, de manera tal que la señora es titular de la offshore. Ahora, objetivamente, esa empresa offshore también es parte de la sociedad conyugal, pero como está en el extranjero, seguramente es más fácil proteger esa información y es probable que el esposo no tome conocimiento de eso. Y esa casa va a existir acá en el Perú, pero va a estar inscrita a nombre de la empresa ABC, Sociedad Anónima, empresa de Miami. Ahí está. ¿Y quién es el dueño de esa empresa? Es la señora. Entonces, una forma de protegerlo. Pero la solución sería, pues, divorciarse, ¿no? Esa es la solución. Buscar alguna causal donde pueda demandar el divorcio, ¿no? Porque si no, va a estar atada de esa manera, ¿no? En el tiempo a una circunstancia como la que se menciona. Marlon nos pregunta lo siguiente. ¿Qué se hace cuando en el tiempo de titulación de propiedad por COFOPRI, uno de los hijos se declara como dueño de la casa,
que realmente es de su papá. Eso sucede cuando el papá por buen tiempo no estaba en su casa. Bueno, esta situación se puede presentar tanto en este caso como en otros, ¿no? Acá lo que tienes es el aprovechamiento de alguien en ausencia de otro. Eso es, ¿no? Entonces, se está aprovechando en este ejemplo uno de los hijos que alega ser el dueño de la casa cuando realmente el dueño es su padre, pero se está aprovechando que el padre no está. De repente está en provincia, de repente está en el extranjero, de repente está pues hospitalizado, en fin, y se aprovecha de esas circunstancias para que el otro tome posesión y quiera o pretenda ser el dueño de la casa, ¿no? Es un acto de mala fe. Tendría luego que cuestionarse los actos realizados por el hijo en la medida que, y creo que no sería difícil de probar, de que el padre estaba ausente y aprovechándose de esa circunstancia, a la fe, repito, con abuso de derecho, de una manera malsana, el hijo ha querido aprovecharse de esta situación. Se tendría que cuestionar la validez de ese acto jurídico realizado pues de una manera falsa, ¿no? Incluso es probable que haya declaraciones en el camino que puedan tipificar hasta como falso testimonio. De ahí le han hecho llenar una declaración jurada, preguntándole acerca de si hay algún otro titular que podría reclamar el derecho. Ha dicho que no, o ha dicho que desconoce el paradero de su padre. Eso podría incurrir o tipificar hasta como un delito contra la fe pública. Podría tener efectos no solo civiles, sino incluso penales. Algo similar ocurre, vean ustedes, eh, con el tema del servidor de la posesión. Y a propósito de lo que nos preguntaba Marlon, yo hacía memoria en un caso que se presenta en varias ocasiones y que aprovecho para comentarles y tener precaución, ¿no? Porque uno puede incurrir en una situación problemática justamente por esto de actuar informalmente. El Perú es muy informal, pues, pero eso te pasa factura. Mire, les explico brevemente. Me refiero a la figura del servidor de la posesión. ¿Quién es servidor de la posesión? Es aquel que posee un bien, pero por algún encargo, tarea o labor encomendada. En palabras simples, por ejemplo, servidor de la posesión es el chofer de un vehículo. Yo tengo mi automóvil y tengo un chofer. Oiga, todo el día el chofer está con mi vehículo. ¿Es poseedor? Sí, claro, es poseedor. Pero claro, es poseedor porque yo lo he contratado como chofer y le pago un sueldo. Y él seguramente está más tiempo con el vehículo que yo, ¿no? Eso. Otro ejemplo, el vigilante de una casa. Oiga, yo tengo una casa de campo. Tengo una casa de campo en las afueras de la ciudad, en los extramuros de la urbe. Tengo mi casa de campo y yo a esa casa voy 4 veces al año. Miren, 4 veces al año. Cada 3 meses voy y estoy pues 3, 4 días. Pero para que la cuiden la casa, no vaya a ser que entren, roben, etcétera, yo contrato un vigilante. Y miren esto, porque es muy común esta práctica en el Perú. Yo contrato un vigilante y le digo al vigilante de esta manera, ¿no? Mira, quiero que tú te encargues de cuidar la casa, mi casa. Entonces, yo te ofrezco que tú puedas vivir en la casa con tu familia. Ven con tu esposa, tus hijos. Es una casa de campo grande, oiga, con extensas áreas. Así que ven ahí. Y no solo eso, tú puedes cultivar en la chacra, porque la casa de campo tiene chacra. Cultiva. Y eso que tú vas a cosechar, oye, es para ti, para tu consumo. Y además vendes el resto. Y eso que vendes es para tu bolsillo. Pero claro, todo eso, ¿por qué? ¿Por qué tan generoso? Porque yo no le voy a pagar ningún sueldo. Esa es una práctica muy común. Entonces, claro, yo tengo este vigilante, contrato al vigilante, pero claro, no hay ningún contrato formal, no hay una remuneración, no hay beneficios sociales, no hay planilla, no hay vacaciones, no hay nada, pues no. Yo lo que le digo es, vive acá, te ahorras casa,
vive con toda tu familia, cultiva la tierra, de eso te alimentas y encima vendes y tienes dinero de la ganancia. Muy bien, y así funciona. Y está 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 25 años así. Después de 25 años, el vigilante ya es mayor, ha envejecido, está enfermo y sus hijos, ahora adultos, lo convencen para que ya no siga trabajando. Entonces finalmente se retira. Ok, bueno, listo, se retira, buscaré otro vigilante. Pero ahora sus hijos, es lo más probable, no el vigilante, él ha tenido conmigo una buena relación, antigua, etcétera. Pero sus hijos ahora vienen y me dicen, muy bien, mi padre ya no trabaja, así que queremos su liquidación de beneficios sociales. ¿Qué liquidación? Oiga, liquidación de beneficios sociales, yo nunca lo he entendido en planilla. Y me comienzan a reclamar una serie de cuestiones. Yo digo, no, bueno, ahí hay un problema. Entonces, claro, pueden llevarlo por la vía laboral y reclamar todo eso. Es complicado. De repente, se percata de lo siguiente, pues uno de los hijos. Oiga, ¿y si pedimos que mi padre pida prescripción adquisitiva de la propiedad? Prescripción adquisitiva de la propiedad, la llamada usucapión del derecho romano. Oiga, él ha actuado como poseedor, ha tenido una posesión pacífica, una posesión continua, una posesión pública, una posesión durante más de 5 años, todo cumple. Entonces va y demanda, declárenme propietario. Y yo digo, oiga, esta es una viveza, es una astucia, se quiere quedar con mi terreno, con mi casa de campo, yo soy el propietario. Pero claro, ahí viene el tema, pues, ¿no? De vivo a vivo y medio. Yo lamentablemente actué mal, yo fui informal y ahora el otro me está devolviendo con la misma figura o con una figura similar. Entonces, las cuestiones tienen que manejarse formalmente desde el inicio. Distinto sería si ese vigilante tiene un contrato laboral y yo le he pagado, está en planilla, su sueldo. Mañana él demanda prescripción adquisitiva de la propiedad y yo contesto esa demanda y digo que la misma debe ser declarada infundada en todos y cada uno de sus extremos. Y es más, voy a reconvenir por indemnización de daños y perjuicios por el daño que me está haciendo y lo voy a denunciar penalmente por denuncia calumniosa, etcétera, etcétera. Yo tengo argumentos, pero claro, porque yo he actuado formalmente. Pero vayan a ver ustedes cuántos de estos casos, como el ejemplo que menciono, tienen contratos formales que lo sustenten. Lamentablemente, pues es un desorden. El desorden llega hasta ese nivel y las consecuencias pueden darse de esa manera, ¿no? Entonces, miren cómo una cosa puede jalar a otra, ¿no? ¿Qué más? A ver, Marlon dice, allá completando el caso anterior, el papá regresa, ya el papá que no estaba presente, ¿no? El papá regresa y se entera de lo sucedido. Aún no se hace ningún trámite, hay cierto desconocimiento. Sería importante al casarse hacer mención al régimen de separación de patrimonio. A ver, sobre lo último, adoptar el régimen de separación de patrimonios se puede dar en dos momentos. Se puede dar antes de contraer matrimonio. Antes de contraer matrimonio, ya podemos hacer la separación de patrimonio. Sería lo más recomendable, ¿no? Entonces, tú en esa separación de patrimonios dices la pareja que va a contraer matrimonio en tal fecha. Eso es. Entonces, puedes hacerla antes o puedes hacerla durante la vigencia. No hay problema. Oye, ¿qué sucede si estamos casados en sociedades gananciales hace 8 años? ¿Podemos hacer hoy la separación de patrimonio? Sí, no hay problema. El detalle va a estar que durante los 8 primeros años del matrimonio, durante todo ese periodo, los bienes son sociales. Y a partir del año 8 hacia adelante, ya los bienes son propios de cada cónyuge. Y habrá que ver mañana si hay alguna controversia, etcétera, en qué parte del periodo estamos, ¿no? Porque va a haber dos momentos. Por eso decía, lo más recomendable
es que haya la separación de patrimonios antes de contraer el matrimonio. Entonces así los patrimonios no se mezclan. Oiga, tú tienes tu patrimonio por un lado, yo tengo mi patrimonio por el otro y se acabó el tema. Eso sería lo más conveniente. Ahora, sea separación de patrimonios o sea sociedad de gananciales, yo recomendaría, de hecho, lo hacemos aquí con los clientes en el estudio, para blindar su patrimonio, lo que ya les he comentado una y otra vez, el constituir una empresa offshore para que sea la titular de los activos más importantes. Una familia que quiere realmente planificar debería tener en consideración que una empresa, mejor aún si es una empresa offshore, debería ser la titular de sus activos más importantes. Y las más de las veces, el activo más importante de una familia es la vivienda. Ese es el activo más importante, ¿no? Eso suele valer más pues que un auto, ¿no? Que cualquier otro bien. Entonces, ese activo importante debería pasarse a titularidad de una empresa. Con eso está protegido, está blindado y además se puede planificar. Ya vieron, ¿no? En una herencia, etcétera, el asunto sería mucho más manejable. De esa manera debería verse, ¿no? Y con ello se logra pues una protección adecuada, ¿no? Muy bien, perfecto, Marlon. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. Bueno, salimos un poquito del tema, pero he querido absolver todas sus consultas. Como ustedes verán, en materia inmobiliaria hay muchos temas interesantes para abordar. Y todos estos temas, además, tienen que verse desde una perspectiva más contemporánea, más moderna, ¿no? O sea, no nos quedemos solo en el ámbito estrictamente de los derechos reales, inmobiliarios, venlo más allá, vincúlenlo como lo estamos haciendo, con la materia de los contratos, la materia sucesoria. Hemos hablado de derecho societario, también hemos hecho referencia a temas laborales, temas de responsabilidad civil, o sea, todas las vinculaciones que puede tener esto. Y es que no cabe duda que hoy en día la materia inmobiliaria se ha vuelto hartamente compleja. Y esto tiene para más y continúa en un desarrollo mucho mayor. Entonces, eso hace que el derecho también, felizmente, creo yo, se vuelva más complejo. Antes nuestra labor en un tema inmobiliario era pues elaborar un contrato de alquiler o un contrato de compra-venta. Eso era todo. Y entonces el abogado que veía estos temas tenía su modelito de contrato, le cambiaba los nombres, el DNI, la dirección y listo. Eso era todo. Hoy en día no. Hoy en día hablar de actividad inmobiliaria es tener una perspectiva distinta y yo me permito comentarles estas cuestiones para animarlos a que ustedes lo enfoquen de otra manera, porque seguramente uno tiene la mirada tradicional, la que le han podido enseñar en la universidad, la que ha visto en su código civil, pero lo más allá. Y yo les digo concretamente y les hablo a partir de la experiencia. ¿Qué rol tenemos que tener aquí, doctores, cuando nosotros somos abogados, asesores en estas operaciones? Se los digo en concreto, tenemos que ser estructuradores de operaciones inmobiliarias. Ese debe ser nuestro rol. Oye, el cliente nos viene a contar que quiere comprar ese terreno, que quiere construir un edificio, que quiere vender departamentos. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que estructurar operaciones inmobiliarias. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Y eso qué significa? Que tengo que armar un rompecabezas, tengo que armar un muñeco. El cliente viene con una idea y yo le voy a traducir eso en una serie de actos jurídicos. En una serie de actos jurídicos. Él me dice, oiga, tengo esta idea y habrá que ver en qué parte se encuentra. De repente necesitamos empezar por una habilitación urbana, de repente hay que regularizar determinados títulos de propiedad, de repente hay que efectuar la sucesión intestada
para que pase la titularidad del padre ya fallecido a los hijos. De repente tenemos que considerar algunos contratos inmobiliarios de por medio, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estructurar la operación inmobiliaria y pueden haber una serie de operaciones, de actos, de contratos, de cuestiones que se tengan que hacer. Y ahí está lo interesante, porque hoy en día esto es muy moderno y hay que verlo incluso desde perspectivas extrajurídicas, extrajurídicas, darle una visión con valor agregado. Miren, les pongo un ejemplo. Y en materia inmobiliaria, que hoy en día tiene tanto auge y desarrollo. Yo les decía hace un momento cuán importante es hoy en día la materia inmobiliaria en el Perú, hablemos de nuestro país, y lo apreciamos en que la ciudad está creciendo, pero no crece usualmente así, sino crece así, hacia arriba, ¿no es cierto? Edificios se vienen construyendo. ¿Por qué? ¿Por qué se construyen tantos edificios? Bueno, porque es un buen negocio, así de simple. A ver, vamos a levantar un edificio, miren ustedes, un edificio de 10 pisos, 4 departamentos por piso, 40 departamentos. Vendemos todos los departamentos de lujo a uno, etcétera. Al final de cuentas, ¿cuánto voy a recibir si vendo todo? Imaginemos, oiga, voy a recibir 8 millones de dólares. Perfecto. 8 millones cuando venda todo. Sí, perfecto. ¿Cuánto me cuesta construir el edificio? Me cuesta 5 millones. Entonces, a mí me cuesta 5 millones construir, luego cuando venda voy a obtener 8 millones, me queda 3 milloncitos de ganancia. Interesante negocio, ¿no? Rentabilidad, claro, está bien, tengo una ganancia de 3 millones. Genial, vamos al negocio, hay que hacerlo. Sí, pues, pero un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que para que gane los 3 millones, tú tienes que invertir 5. Y 5 millones no es broma, ¿no? Son 5 millones de dólares que yo tengo que poner sobre la mesa. Es más, tengo que inmovilizar ese dinero. A ver, ¿lo tengo? De repente lo tengo. Ah, entonces saco de mi bolsillo 5 millones y lo pongo acá. Ya tú dices que vas a vender los departamentos, pero los departamentos no se venden pues en 2 días, ni en 3, ni en una semana. ¿En cuánto tiempo crees que se va a vender todo? Bueno, yo creo que se vende en 2 años. Ah, o sea que 2 años tu dinero no lo vas a ver de vuelta. O sea que tú inmovilizas tus 5 millones durante 2 años. Ya, eso tiene un costo. ¿Qué costo? Costo de oportunidad. Porque con esos 5 millones yo tengo la oportunidad de hacer otros negocios, pero voy a perder esa oportunidad por hacer este negocio. Y si con el otro negocio yo podía ganar 10% por hacer este negocio, yo estoy dejando de ganar ese 10%, costo de oportunidad. O sea, me está costando. En el ejemplo, como eran 5 millones, 10%, medio millón. O sea, la gracia me cuesta medio millón. Utilizar mi dinero me cuesta medio millón. No me gusta. No me gusta esa opción. ¿Qué otra opción tengo? Bueno, pídele prestado a alguien. Ya le pido prestado pues a un banco. Sí, pero el banco te va a cobrar intereses. El banco te va a cobrar intereses, intereses bastante elevados, y con lo cual mi costo financiero se eleva. Y luego, cuando yo reciba el dinero de mi ganancia, una gran tajada de la torta se va a ir para el banco, y seguramente la tajada más grande es para el banco y la más chiquita es para mí. Tampoco me cuadra eso, entonces. ¿Qué hago? Bueno, justamente es ahí donde aparecen estas nuevas operaciones inmobiliarias, y es lo que ha dado lugar al desarrollo que hoy día tenemos en nuestro mercado. Miren cómo funciona. Miren cómo funciona. Y agrego un detalle, ¿eh? Yo les digo, oye, construir el edificio vale 5 millones, ¿no? Pero yo no he mencionado hasta ahí el terreno. ¿Y el terreno? ¿Cuánto vale el terreno? Yo les he dicho construir vale 5. ¿Y el terreno? ¿Cuánto vale? 2, 3. Ya tengo 8. ¿Y cuánto iba a ganar? 8. Entonces no me queda nada. No tiene sentido, ¿no? Ah, vamos a ver cómo se hace hoy en día. Y seguramente lo han visto.
o seguramente han tenido la oportunidad de experimentarlo en algún caso propio. Miren, hoy en día suele pasar esto. Tienes a una familia que tiene su casa. Dejemos un rato lo anterior. Tienes una familia, piensa en una familia tradicional, tiene su casa, 300 metros cuadrados, casa grande, 2 pisos, es una casa antigua, ya tiene 35 años la casa, es la casa familiar, vive el papá, la mamá, los hijos, etc. Muy bien, hoy día le tocan la puerta a esta familia y se presenta una constructora y le dice, oiga señor, quiero comprarle su casa. Y el señor dice, pero mi casa no está en venta, no se está vendiendo. Sí, pero nosotros queremos comprar, queremos hacerle una oferta. Y lo que queremos es su casa y vamos a construir un edificio moderno de 10 pisos, 40 departamentos en total. Y entonces queremos su casa. Bueno, ¿qué me ofrece? Dice el señor. ¿Cuánto me quieren pagar? Y ahí viene el detalle. Te dicen, mira, nosotros le proponemos este negocio. Usted entréguenos su casa. No véndanos, entréguenos su casa. Tú me entregas tu casa. Ya vamos a ver cómo. Yo recibo la casa, la derrumbo, construyo el edificio de 40 departamentos. Cuando están los 40 departamentos, a ti, que eras el dueño de la casita, te voy a entregar 3 departamentos. 3. Uno, para que vivas. Es un departamento de estreno. Tú vivías en una casa de 35 años, antiguo. Es un departamento de estreno. Tienes uno para que vivas. Y te entrego 2 departamentos más que los alquiles y tengas una renta, pues tu jubilación. Pero claro, yo no te he pagado por la casa en el momento inicial. ¿Qué cosa hay ahí? Un contrato de permuta con ejecución futura. Tú me entregas la casa y permutamos por 3 departamentos. Claro, no te los voy a entregar mañana, te los voy a entregar en 2 años, cuando termine de construirse todo esto. Mientras tanto, te voy a alquilar un departamento para que vayas a vivir ahí. A ti no te cuesta, yo te pago el alquiler. Con lo cual, yo, que soy el constructor, me he ahorrado pagar el terreno. Oye, ¿cuánto cuesta ese terreno? 3 millones, 4 millones. No he pagado eso. ¿Qué he pagado? Simplemente el alquiler de un departamento durante un año y medio, lo que demore. Me salió más baratito. Perfecto. Hasta ahí, yo, constructor, prácticamente no he gastado nada. Tengo un terreno y no he gastado nada. He gastado una cantidad ínfima. Muy bien, ya tengo el terreno, derrumbo y ahora hay que construir. Pero para eso se necesita dinero. Ajá, volvemos a lo anterior. Saco de mi bolsillo, pido al banco. No, no, no. Todo eso es muy caro. Entonces, yo necesito dinero, pero necesito que alguien me dé dinero y me lo dé gratis. Que alguien te dé dinero gratis. Nadie te va a dar dinero gratis. Nadie te presta gratis. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Alguien te va a prestar gratis. ¿Quién te presta gratis? A ver, ¿quién quiere el departamento? Bueno, el departamento quiere pues el que lo vaya a comprar, el que esté interesado en el departamento. Ya, esa persona me va a dar el dinero gratis. ¿Cómo es eso? Muy simple. Yo tengo el terreno ahora y le pongo un cartelito que dice preventa. Preventa. ¿Qué cosa es la preventa? Vender antes que se construya. Lo que en la práctica se llama compra-venta en planos. Lo que nuestro Código Civil llama compra-venta de bien futuro. Entonces yo digo preventa. El departamento, precio de lista, $400,000. En preventa, $320,000. Más barato. Muy bien. ¿Quién quiere en preventa el departamento? No me tienes que pagar los 320,000. Dame una cuota inicial de 100,000. Tú me das la cuota inicial de 100,000, el otro también, el otro también, el otro también. Y con esos montos, ¿qué hago yo? Construyo. Construyo. ¿Mi dinero? No. ¿Dinero de quién? Dinero del que quiere comprar el departamento. Financieramente, esa persona me ha prestado. ¿Y yo cuánto le voy a pagar de interés? Nada. Nada, se me prestó gratis.
me prestó gratis. Entonces yo voy a construir con el dinero del que quiere comprar el departamento. Con el dinero del que quiere comprar el departamento, mentira, no es su dinero. Porque esa persona que quiere comprar el departamento ha traído debajo del brazo un préstamo hipotecario. Así que el dinero que me ha dado ese comprador no es suyo, es el dinero del Scotiabank, que le ha dado un préstamo hipotecario, le ha prestado dinero para el departamento. Ah, entonces yo he construido no con mi dinero, no con el dinero del que quiere comprar, sino con el dinero del banco. Así es. Mentira, tampoco, porque el dinero del Scotiabank no es del Scotiabank, es de los ahorristas que han puesto su dinero en el Scotiabank. Así que los clientes de ese banco son los que han terminado financiando la construcción de ese edificio de departamentos. Y como verán, se va armando toda una estructura. Ahí entramos nosotros. ¿Qué es eso? Estructuración de operaciones inmobiliarias. Eso es la estructuración de la operación inmobiliaria. El cliente vino y me dijo, quiero construir el edificio, etcétera. Y yo ya le estoy armando el muñeco. Si recapitulamos cómo es, oiga, al inicio, un contrato de permuta de ejecución futura. Paso número 2, una preventa. Luego de eso, contratos de venta de bien futuro. Y ahí, financiamientos bancarios. Es más, yo le digo, es interesado, como ustedes lo habrán visto, ¿no? Se han querido comprar un departamento, el interesó bien y te dice, sí, pero yo quiero comprar, pero no tengo. Y tú le dices, muy bien, anda al banco. Ok, voy a ir al banco mañana. ¿Qué mañana? Acá está. Y lo tienes al ejecutivo sentado al costado, ¿no? Al ejecutivo del banco. Entonces yo estructuré todo eso. Ahí tienes el banco, uno, dos, tres. Ahí está. Y te va a dar una tasa preferencial. Hacemos negocio uno, el otro. Ganar, ganar, win-win. Entonces una estrategia completa. Eso es estructuración, estructurar operaciones inmobiliarias. Y ahí tienen un ejemplo. Esa es una situación que puede haber más, pueden haber otras. De repente necesitamos, oiga, realizar una habilitación urbana. De repente estamos en un contrato con Centenario, esta empresa gigantesca que tiene una serie de divisiones, una de ellas los portales, ¿no? Que urbaniza para vivienda, o de repente Macrópolis, que es grandes extensiones de terrenos industriales, te vende naves industriales, le llaman a eso, almacenes a partir de 1.000 metros cuadrados. Y entonces, claro, eso está en las afueras, en los extramuros de la ciudad, y de repente estamos en una zona que requiere una habilitación urbana, porque no tiene todavía alumbrado público, no tiene energía eléctrica, no tiene agua y desagüe, y tenemos que preocuparnos de eso, de la habilitación. No hay pistas, no hay vereda y demás. Y entonces podemos partir un poco más atrás. Depende de dónde entramos, pero todo eso es estructurar la operación. O de repente estamos en lo que hoy en día es una operación inmobiliaria bastante compleja y que tiene varias cuestiones jurídicas por atender. Ya lo mencioné hace un momento, un centro comercial, un shopping center, una situación que también merece cuidado. ¿Por qué? Porque es compleja. Y cuando hablamos de este centro comercial, ahí para empezar hay un contrato, pero es un contrato atípico, es un contrato muy particular, un contrato que no está regulado. Ustedes me dirán, ah, en el centro comercial hay un contrato de compra-venta de las tiendas. No. ¿Hay un contrato de alquiler de las tiendas? No. Hay un contrato de shopping center. Eso es lo que hay. Un contrato de centro comercial. ¿Dónde está regulado ese contrato? En ningún lado. Es un contrato atípico. ¿Se pueden celebrar contratos atípicos? Por supuesto. El Código Civil recoge el principio de atipicidad contractual. Nosotros podemos celebrar válidamente contratos que no estén regulados en la ley con tal que no violen una norma imperativa o alguna norma de orden público o las buenas costumbres. Podemos hacer uso de la atipicidad contractual y un contrato de shopping center es un claro ejemplo de ello, de manera tal que podemos utilizar este tipo de contratos. Pero hay una suma de cuestiones ahí. ¿Por qué? Porque lo que tenemos son
unidades inmobiliarias hartamente complejas, donde importa muchísimo, por ejemplo, el reglamento interno. En los centros comerciales hay unos reglamentos del centro comercial que se celebran con alguien que ha aparecido en los últimos años y es una palabrita también de moda en el ámbito inmobiliario. Y lo habrán escuchado, el operador comercial. Ese es un concepto que antes no había. Ahora sí, tienes el operador comercial. El operador es el que maneja, el que administra, el que gerencia. Está realizando una actividad de management de una propiedad inmobiliaria que no necesariamente es suya. No necesariamente es suya. Es lo que sucede con los centros comerciales, donde tú tienes a alguien que administra el centro comercial. Tienes alguien que está operando este centro comercial, que lo administra de manera tal de que se encarga de todo lo vinculado al centro comercial, como por ejemplo el Jockey Plaza Shopping Center, que tiene como administrador a la administradora Jockey Plaza Sociedad Anónima, por ejemplo. O lo mismo ocurre con Larcomar, que tiene administradora Larcomar Sociedad Anónima, ¿no? Entonces tienes un operador y con ese operador hay un contrato de shopping center y hay un reglamento estricto. Por ejemplo, una cláusula típica en los contratos de shopping center, cuando el locatario, que es como se llama a quienes tienen las tiendas dentro del centro comercial, van a implementar la decoración de la tienda. Y el operador te dice, muy bien, tú tienes que presentarme tus planos arquitectónicos. O sea, en palabras sencillas, tú no lo vas a decorar como se te antoje, pues. Te lo tiene que aprobar el operador. Ya le presento mis planos, así va a verse, así va a ser la decoración. Perfecto, muy bien. Ahora, para todo aquello que es la decoración con vidrio, tienes que escoger uno de estos tres proveedores. Y lo que es madera, uno de estos tres. Y lo que es luminaria, uno de estos tres. O sea, yo no tengo libertad para contratar con quien quiera, ¿no? Yo voy a traer mi carpintero. No, un momentito, así no funciona. En el centro comercial estamos sometidos a determinadas normas internas muy estrictas. Y aquí dice que cuando tú vas a contratar labores de carpintería, el centro comercial tiene tres proveedores o cuatro o cinco, por ejemplo. Es una lista. Escógete uno de acá y punto. Y por eso ustedes encuentran uniformidad en el centro comercial, en el estilo, la decoración, la presentación y demás. De modo tal que uno sabe que cuando participa dentro de este régimen de propiedad horizontal, como ya lo había dicho hace un momento, que ahí hay propiedad horizontal, oiga, se presenta esa circunstancia, que claro, es similar a como lo que se da cuando yo vivo en un departamento dentro de un edificio y eso se puede llevar mucho más allá. Claro que sí, pero ahí lo tienen. Cuando hay propiedad horizontal, que hace un momento me lo preguntaban, ustedes tienen que tener en consideración que hay propiedad exclusiva más propiedad común más servicios comunes. Esa es la característica de la propiedad horizontal. Hay propiedad exclusiva, porque, por ejemplo, yo soy el dueño de un departamento en un edificio. Yo soy el dueño del departamento 712. Ese departamento es mío, propiedad exclusiva. Yo soy el dueño y por lo tanto yo mañana lo puedo vender. Pero también en ese edificio hay propiedad común. Hay propiedad común que es la entrada, la recepción, el lobby, las escaleras, los ascensores, la azotea, etcétera. Esa es propiedad común. Y luego tengo servicios comunes, la limpieza, la vigilancia, el alumbrado, etcétera. Entonces, esas tres características sumadas hacen una propiedad horizontal. Ojo que con la propiedad común hay algunas áreas que pueden dejar de ser propiedad común. Por ejemplo, la azotea, ya lo habíamos comentado al inicio, pueda que se venda con aires al titular del departamento del último piso. Entonces, eso significa que el resto de habitantes de ese edificio no tendrán acceso a la azotea. La azotea
es por defecto propiedad común, pero podría ser de propiedad exclusiva. Ojo con ello. Luego, hay otras áreas que no pueden ser de propiedad exclusiva. No pueden ser. Por ejemplo, las escaleras. No podría ser que a alguien se le vende una escalera. No, la escalera por naturaleza es propiedad común. Y no solo eso, sino que esas áreas comunes se sujetan a lo que se llama una indivisión forzosa. Es decir, que no se pueden dividir. No podemos dividir la escalera para que tú tengas la mitad de la derecha y yo tenga la mitad de la izquierda. No puede darse de esa manera. Hay una indivisión forzosa. Esta última circunstancia nos lleva a otra situación parecida, que es cuando hay una servidumbre. Servidumbre. En predio sirviente, así se llama, a favor de un predio dominante. Y una de esas servidumbres, la más conocida, es la servidumbre de paz. Cuando para pasar al predio dominante hay que transitar por una parte del predio sirviente. Entonces, ese camino es la servidumbre de paso y no se puede impedir la misma porque si no el titular del predio dominante no tendría manera de ingresar a su predio si es que no tiene esta servidumbre de paso. De manera tal que miren ustedes cómo diversas circunstancias se van decantando en el desarrollo de estas propiedades inmobiliarias y todo esto venía a propósito de decirles cuál es nuestro rol como abogados inmobiliarios. Nosotros tenemos que entender que aquí tenemos que cumplir fundamentalmente una tarea de estructuradores de operaciones inmobiliarias. Y si así lo hacemos, créanme que tenemos bastante trabajo jurídico por realizar. Aquí hay bastante trabajo jurídico por realizar. Desde armar toda la estructura de la operación, elaborar los distintos contratos, encargarnos de la habilitación o de la independización de un inmueble, ver actos notariales, actos registrales. De repente hay litigios pendientes, regularizaciones, se requiere atender a sucesiones intestadas o ejecuciones testamentarias, o de repente nos tenemos que preocupar de una separación de patrimonios antes del matrimonio o durante el matrimonio. Por ahí hay que ver un tema de litigio en torno a la discusión de la posesión y de repente se está alegando una prescripción adquisitiva de la propiedad, en fin, tantas cuestiones que hay por advertir. Por eso, mi consejo es que hay que empezar por realizar un diagnóstico claro del caso. Cuando uno se quiere lanzar a la piscina inmediatamente, sin haber examinado todos los extremos del caso y sin haber revisado la documentación pertinente, primero que puede ser muy atrevido en decir algo que no es y por lo tanto está pecando de irresponsable, de falta de seriedad para con su cliente, al generarle falsas expectativas. En segundo lugar, pueda que no esté mirando el bosque completo y solamente mire el árbol y por lo tanto quedan una serie de cuestiones pendientes. No está teniendo un enfoque integral. Y tercero, que si actúa de esa manera, está restringiéndose innecesariamente oportunidades que bien podría explotar a favor de su cliente como abogado. Entonces, no esperemos que solo el cliente venga y nos pida determinadas cuestiones. No tendría sentido eso porque el cliente no conoce todo esto. Nosotros tenemos que ofrecerle. Nosotros tenemos que ofrecerle dentro del planeamiento de las operaciones inmobiliarias, sea una persona
rural, sea una familia, tenga más propiedades, tenga menos, sean urbanas, sean rurales, sean casas, sean propiedades horizontales, propiedades presentes, propiedades futuras, propiedades nuevas, propiedades antiguas, en fin, la variedad es amplísima, pero ahí en la variedad es donde tenemos que navegar. Y con todo esto resalto y les invoco a que ustedes reflexionen en torno a la importancia que hoy en día tiene la actividad inmobiliaria. Creo que lo que hemos comentado en esta sesión realmente nos permite tener un enfoque distinto. Y creo que ese debe ser el corolario de esta clase, lo que nos llevemos de esta sesión. Un enfoque diferente. Los conceptos finalmente los van a encontrar ustedes en los libros, en las normas, ahí están. Y a eso uno pasa luego a revisar los conceptos que dice la ley, etcétera. Pero creo que es fundamentalísimo que uno entienda el enfoque que esto requiere. Cómo tenemos que mirar estos temas. Mírenlo de una manera más moderna, más compleja, interdisciplinaria, no solo desde el punto de vista del derecho, mírenlo de un punto de vista económico, financiero, estratégico, cómo más puedo sumar en todas estas materias para que finalmente tengamos que ofrecer un real valor agregado. Muchísimas gracias por vuestra amable atención. Ha sido un placer compartir con ustedes esta sesión de clase. Doctor Daniel, excelentísima cátedra que siempre da con CEPRE Perú, doctor, y dejando también su máxima experiencia en el mundo inmobiliario. Ha sido tan claro, doctor, y déjame felicitarle por tanta trayectoria académica que tiene y conocimiento como docente nacional, internacional y conocedor en bienes raíces. Doctor, mis felicitaciones de aquí de la Casa de CEPRE Perú. Muchas gracias. Nos estamos viendo en otra oportunidad, doctor. Muy buenas noches. Muy amable, muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos. Estimados participantes, gracias por su asistencia y también por habernos elegido para su especialización. Tenemos aún otras clases en vivo. Estamos en el primer módulo, el segundo módulo nos estamos viendo con otro ponente también excelentísimo. Y doctores, les esperamos y traten de preguntar al máximo y sacarle provecho la presencia en esta clase. Del mismo modo, las clases estarán en el aula virtual para que ustedes puedan volver a repasarlo y a escuchar en su tiempo, en su disponibilidad, en cualquier momento. Está 24/7 de manera indeterminada, quiere decir de por vida, doctores. Bien, me despido de aquí de la Casa de Estudios CEPRE Perú. Buenas noches con ustedes. Nos vemos en el siguiente módulo. Gracias. Buenas noches.